Muy buenas, soldadas y soldados, youtuberas y youtuberos, público en general, y a los aficionados al buen fútbol en particular. Vamos a ver si sabíais esto. Ese gesto del árbitro expulsando a Zidane lo habremos visto mil millones de veces, de aquel cabezazo, ¿no? A Materazzi creo que era, ¿no? Hablo de memoria. Pero seguramente ese gesto que tenemos tan interiorizado de las tarjetas rojas, a lo mejor no sabes, o de las tarjetas amarillas, a lo mejor no sabes cuándo se origina. Ese gesto siempre ha existido la expulsión en el mundo del fútbol, pero hasta 1970 no se implantaron las tarjetas amarillas y rojas, ¿vale? De hecho, el primer jugador expulsado en la historia de un mundial, ¿vale? Hablamos de un mundial de fútbol, fue el 14 de julio de 1930 en el primer mundial celebrado en Uruguay, en un partido entre Uruguay y Rumanía, ¿vale? Que ganó Uruguay 3-1, que a la postre fue campeona del mundo Uruguay, eh, y fue el autor del único... el capitán ya había sido expulsado un jugador peruano, casi 40 años, perdón, peruano. Estaba diciendo Uruguay, no, perdón, Perú. Perú contra Rumanía era el partido. Había sido expulsado un jugador peruano, aunque no está clara su identidad. Según el informe del partido de FIFA, fue Plácido Galindo, el capitán de la selección peruana de 1930, pero desde 2008 crecieron las dudas sobre la fiabilidad del reporte. Ese año, Luis de Souza Ferreira, el autor del único gol peruano en aquel partido contra Rumanía 3-1, afirmó a El Comercio que el expulsado fue Mario de las Casas, fornido defensa de 1,85 de altura. Lo vieron grande y le echaron, dijo al describir cómo se resolvió una riña entre ambos conjuntos pasada la hora de juego. He intentado buscar una foto de Mario de las Casas, pero el único que me sale es Mario Casas. Así que tampoco la he puesto por eso, ¿vale? Pero bueno, ¿y cuándo se originan las tarjetas rojas? Fijaros, las tarjetas rojas en sí se originan en 1966, aunque hasta 1970 no se ponen en práctica en el Mundial de México, pero no se saca ninguna en ese momento, ¿no? En 1966 hubo mucha polémica, ¿vale? Fue tal vez el mundial más polémico junto al de Corea y Japón de la historia del fútbol, o al menos yo lo veo así, dejando al margen temas políticos, etcétera, como el de Italia, de la Italia de Mussolini, etcétera, que ese también es para darle de comer aparte. Pero un profesor, Kenneth George Ashton, que después se convirtió a árbitro, ¿vale? En los años 60 era uno de los principales árbitros de Inglaterra y su trabajo arbitral era impecable, lo que le llevó a pitar el partido inaugural del Mundial de 1962 entre el país sede y Chile y Suiza, ¿no? Con victoria para Chile 3-1 impresionó a la FIFA ese partido, y el máximo organismo rector del fútbol mundial decidió que Ashton pitara el partido entre Chile e Italia. ¿Qué ocurrió en ese partido en 1962? Se le conoce como la batalla de Santiago, entre ese partido de Chile e Italia, de lo durísimo que fue el partido y tal. Ese partido pintaba para ser una verdadera guerra, tal. Tal situación se suscitó porque anteriormente los periodistas italianos publicaron artículos donde ponían en tela de juicio tanto la belleza como la moral de las mujeres chilenas. La prensa siempre. Y como había sido previsto, todo lo malo se confirmó. La policía tuvo que entrar al terreno de juego en auxilio de Ashton, del árbitro, para restablecer el orden. Al final, 2 jugadores italianos fueron expulsados sin tarjeta roja, estamos hablando del Mundial de 1962, ¿vale? Y un gran número de intervenciones del árbitro ante peleas en el campo. Después de pitar la final de la FA Cup en 1963, Ashton se retiró y 3 años más tarde la FIFA lo invitó a unirse a su comité de árbitros en 1966, porque además el Mundial de 1966 era en Inglaterra, ¿vale? El que ganó Inglaterra, de hecho, el cual presidió durante años. Ya en ese puesto, la historia se encargaría de involucrarlo en otro de los momentos más controversiales de los mundiales.
En 1966, el anfitrión Inglaterra se enfrentó a Argentina en los cuartos de final en Wembley y en ese duelo el árbitro alemán expulsó al capitán argentino Rating, ¿vale? Rating no entendía el idioma y no se daba por aludido, porque se expulsaba verbalmente. ¿Qué ocurre? Que esa falta de comunicación hizo que hubiera que solucionar eso para 1970, para México. Bueno, pues Ken Aston, al cual le voy a poner foto para que lo veáis, ese es Ken Aston, un día iba en un coche intentando solucionar ese problema de comunicación que había y vio rojo, amarillo y verde. Rojo para, amarillo precaución, verde pasas. E ideó el sistema de tarjetas, que se implantó en 1970. Pero el primer jugador expulsado, ¿vale? Con una tarjeta roja propiamente, es un jugador que jugó muchos años en el fútbol español, en el Español y en el Levante. Y estamos hablando, evidentemente, de Carlos Castelli, el chileno, ¿vale? Carlos Castelli, un mito del fútbol chileno, sigue siendo a día de hoy uno de los máximos goleadores de la historia de la selección chilena, de la Roja. Él era conocido como el Rojo, le negó la mano a Pinochet en un momento dado, lo cual ya hablaba de su carácter y de su ideología y de su forma de entender la vida y el deporte. Le he puesto una foto con la camiseta del Levante, básicamente por cercanía, ¿no? Ya sabéis que soy de Valencia. Pero fue el primer expulsado, ya digo, de la historia con tarjeta roja. Ocurrió en 1974, ¿vale? El 14 de junio, estaba buscando la fecha, el 14 de junio de 1974, ¿vale? Carlos Castelli. No sé si os habrá servido de algo o no, pero al menos ya conocéis una historieta del fútbol que seguramente a lo mejor no sabíais. La de estos tres personas, Ken Aston, Carlos Castelli, Mario de las Casas, que les vinculan a un gesto que vemos tan habitualmente en el mundo del fútbol, pero que nos cuesta muchas veces curiosear y saber. Yo sabía lo de Ken Aston, evidentemente la anécdota del semáforo y cómo surgieron. He sido árbitro muchos años y eso lo conozco, y Ken Aston es historia. También es el que puso los colores a los banderines, puso banderines y los colores también para que se identificara bien. En ese caso, creo recordar, hablo de memoria, que viene de, por imitar un poco al tema de, parece que esté bailando in the Navy, los marinos, ¿vale? De las banderas, creo recordar que viene de ahí eso, y fue el que implantó las tarjetas. A Carlos Castelli, evidentemente, por cercanía, porque ha estado en el Levante, porque hace no mucho tiempo recibió un homenaje del Levante, etcétera, evidentemente, y porque tiene una historia personal que es muy recomendable que leáis e investiguéis. Y al que sí que no conocía era Mario de las Casas. Me sonaba que era otro nombre, pero bailan muchas cifras de la historia del fútbol. De hecho, no se sabe todavía quién fue el autor del primer gol de la historia del fútbol. O sea, imaginaros. Pero bueno, de eso hablaremos otro día. Espero que os haya gustado. Un fuerte abrazo, y si ya sabéis, si es así, darle al like y uniros a nuestro sistema de membresía, haceros miembros. Hasta ahora.